Ser feliz en la familia es muy importante para poder tener familias plenas. Familias Plenas es un programa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Vida Plena. Con ustedes, el pastor Marcos Fabián Correa Rojas. ¡Bienvenidos! Quizá una de las tareas más difíciles que los seres humanos tenemos y sin embargo a la que poco le prestamos atención es la de formar a un ser humano. Hablo específicamente de la crianza de los hijos. Criar un hijo no es una tarea fácil. Tenemos como padres la responsabilidad de formar a un ser humano con principios y valores, que le sirva a la comunidad, que honre a Dios y que sea un beneficio para su familia. Es por ello, queridos amigos y oyentes, que cuando comenzamos esta tarea de educar deberíamos tener muy presentes el alto compromiso que esto requiere, la alta responsabilidad que tenemos delante del Señor. Tristemente, al manejar mal la sexualidad, muchas personas hacen hijos de manera irresponsable y se van por la vida ignorando la responsabilidad que esto contiene, cosa que desagrada al Señor y destruye la sociedad. Tenemos la responsabilidad de educar buenos hijos, pero ¿cómo hacerlo? Formar a un ser humano es algo complicado, es algo complejo y es una responsabilidad sagrada. Es por eso que una de las cosas que deberíamos tener claras es que como padres tenemos la responsabilidad de guiar a las personas por el ejemplo. ¿Es nuestro ejemplo de la mejor manera? ¿Nuestra conducta es la mejor? Cuando usted está en un momento de crisis, depresión, ¿usted responde de la mejor manera? ¿Usted es una persona amable frente a una persona cuando le hace un favor o cuando va a recibir a alguien? ¿O usted es una persona grotesca? ¿Cómo responde usted frente a alguien que le ofende, que le molesta? Oh, queridos oyentes, de la misma manera como nosotros reaccionamos, esa manera nuestros hijos las van copiando. ¿Cómo aprende un niño los buenos modales si no es escuchando los buenos modales que ha aprendido por el ejemplo que sus padres le dan? La palabra del Señor en 1 Corintios, el capítulo 11, el versículo 1 dice lo siguiente: Sed imitadores míos, así como yo de Cristo. Quien escribió 1 Corintios fue el gran apóstol Pablo. Y Pablo aquí con contundencia dice, sean imitadores de mí. En otras palabras, Pablo está confiado que su vida, que su carácter es la vida y el carácter de una persona ejemplar. Y le dice a los demás, mírenme a mí, imítenme a mí. Pero ojo, ¿dónde está el éxito de la vida de Pablo? ¿Por qué Pablo se convirtió en una persona ejemplar y le dice a los demás, mírenme a mí? En la segunda parte lo dice, así como yo imito a Cristo. En otras palabras, queridos oyentes, si tú quieres educar a tu hijo o a tu hija de la mejor manera, tú tienes que ser un ejemplo para él o para ella. No podemos pretender que nuestros hijos sean amables cuando nosotros no somos amables. No podemos pretender que nuestros hijos no tengan vicios cuando nosotros mismos somos alcohólicos o nos las pasamos de farra en farra cada fin de semana. No podemos pretender que nuestros hijos aprovechen el tiempo cuando nosotros mismos lo desgastamos el tiempo en cosas inútiles como revisando estados de WhatsApp de manera consecutiva por 2, 3 y 4 horas perdidas en las redes sociales. En otras palabras, queridos oyentes, tenemos que ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Yo no puedo pretender que mi hija, una señorita, vista de manera decorosa, cuando como madre, la madre de esta niña, no se viste de manera decorosa. Yo no puedo pretender que mi hijo hable de una manera educada y coherente cuando nosotros mismos en la casa o en cualquier lugar con los vecinos, con los amigos, nos estamos tratando con vulgaridades y diciéndonos cosas que no corresponden a personas decentes. Yo no puedo pretender que mi hijo tenga un buen carácter, que mi hija tenga un buen carácter, cuando yo mismo en la casa me salgo de control con mucha facilidad y frente a cualquier circunstancia estoy enojado, gritando y maltratando a las personas, tratándolas mal. En otras palabras, queridos oyentes, lo primero que tenemos que hacer para tener buenos hijos es dar ejemplo, dar un buen ejemplo. Pero ¿cómo dar un buen ejemplo? Pablo dice,
imita a Dios y luego las otras personas podrán imitarte a ti. Si tú quieres ser un buen ejemplo, no mires a tu vecino, no te compares con tu hermano, no te compares con tus papás, compárate con Cristo. Cuando estés en medio de una circunstancia difícil, cuando otras personas te están lastimando y diciéndote cosas que incluso no tienen la razón, pregúntate, ¿cómo respondería Cristo frente a esta circunstancia? Cuando vas a ir a comprar la ropa que te vas a poner, pregúntate, ¿el Señor Jesucristo se pondría esta ropa? Cuando recibes tu salario, pregúntate, ¿el Señor Jesucristo gastaría el dinero en esta circunstancia o en esta otra? Pablo imitaba al Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo imitaba? Escuchando las historias de Él y luego aplicándolas para su vida. Si tú quieres ser un imitador de Cristo Jesús, tienes que levantarte todos los días, abrir la palabra de Dios, buscar los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y escuchar de estos evangelistas que vieron a Jesús de manera particular, de frente allí y estuvieron in situ, estuvieron allí en el lugar donde ocurrieron los hechos. Lee esas historias que están en la palabra de Dios y luego cuando empieces a conocer al Señor Jesucristo, Él irá cambiando tu vida. No podemos pretender ser personas espirituales y creer que le damos un buen ejemplo a nuestros hijos cuando ni siquiera tomamos la palabra de Dios. No podemos ser personas espirituales y buenas personas de ejemplo para los demás cuando nosotros contestamos de la manera que contestamos, diciendo es que yo soy así, a mí me criaron de esa manera y yo nunca voy a cambiar y yo no me voy a dejar montar de nadie y yo no voy a dejar que ninguna otra persona me pisotee o me trate de esta manera o yo no puedo portarme de esta manera porque es que si yo no hago trampa entonces ¿cómo como? Etcétera, etcétera. No podemos justificar las malas acciones. Yo te quiero invitar a que imites a Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.